querido auditorio, estamos en Oxigén, en nuestra transmisión en vivo. Yo soy Emanuel Garibay y ahora se encuentra Luz María Fajardo, que tuvo que salir por cuestiones ajenas a la voluntad, y yo voy a ser el entrevistador del tema del día de hoy. Nos encontramos con Germán Ríos. Germán Ríos es maestro en terapia familiar sistémica y es coordinador del programa de terapia de sesión única aquí en esta institución. Y pues preséntate, ¿qué más eres aquí? Pues amigo de Oxigén también. Amigo de Oxigén, desde hace varios años me ha gustado compartir la terapia, algunas sesiones en el diplomado y pues también con algo de experiencia que me ha dado en la educación, trabajo con adolescentes y pues obviamente el consultorio personal. Allí hemos estado ya como unos ya 7, 8 años, llevamos más, por ejemplo. Tu trabajo ha sido enfocado a adolescentes, jóvenes y adolescentes. Platícanos de eso. Sí, digo, un poco por circunstancias y coincidencias, pero me ha gustado bastante. Tengo ya más de 10 años trabajando con adolescentes y parte de lo que quería platicar ahora es un poquito algunas propuestas o reflexiones al respecto y que espero que puedan ayudar como para apoyar a los chavos adolescentes, ¿no? Muy bien, Germán. Pues lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo podemos conceptualizar la adolescencia? ¿Cómo definimos la adolescencia? ¿Existe una adolescencia normal? Tenemos que hablar de adolescencias, de muchas adolescencias. ¿Qué es la adolescencia? Pues la forma más sencilla como se trabaja aquí en Occidente es la etapa que viven los chavos de pasar a su niñez a la vida adulta, que digo, es una cuestión también cultural, porque inclusive hay culturas que pasan directamente de ser niños a tener responsabilidades de adultos. Y en esta etapa que van construyendo su identidad, que van construyendo su independencia, es a lo que le llamaríamos la adolescencia. Los años han variado, inclusive se habla un poco de la preadolescencia, pero bueno, podríamos pensar que es de los 11 años, ¿no?, hasta los 18, y hay quienes dicen que se va hasta los 21, ¿no?, con estos los cambios de las edades, ¿no? Entonces es un periodo relativamente más largo de lo que antes era, donde los chavos empiezan a trabajar por tratar de definir quiénes son, diferenciarse de sus padres, buscar su identidad, sus responsabilidades, y esto es parte de lo que los hace tan vulnerables, ¿no? Muy bien. Pues mira, Germán, yo tengo el dato del INEGI en el 2015 en su encuesta de población. Hay 10%, 10% de la población mexicana es adolescente. Está entre los 14 y 18 años. Esto es más o menos 11 millones de adolescentes en México. ¿En México podemos hablar de una adolescencia diferente a la del resto del mundo? Bueno, yo digo que pudiéramos hablar de una adolescencia que se afecta culturalmente, ¿no? Digo, tristemente una adolescencia influida por la violencia, ¿no?, y todo el fenómeno de las adicciones, y pues también en cierta manera como en riesgo de ir perdiendo tradiciones o algunas prácticas que los integren a sus comunidades y a sus familias, ¿no? Puede ser un poquito esa la adolescencia, tanto así como poder definir en este momento una adolescencia muy específica del adolescente mexicano se me da complicado, pero sí puede haber muchas adolescencias que sirven de muchas maneras, donde los chavos tratan de saber quiénes son, tratan de identificar para qué están en este mundo, y eso va siendo características muy peculiares, y que eso sí, puede haber factores comunes que se pueden aplicar a varios, incluyendo como sus diferencias en estos 10 millones de adolescentes que bueno, pues ahorita están luchando por saber quiénes son, qué quiero, para qué soy bueno, ¿no? Muy bien. Bueno, en el tema hablas de vulnerabilidad en el adolescente. Primero defínenos a qué te refieres cuando hablas de vulnerabilidad. Me gusta, hace tiempo me compartieron un video de TED, bueno, aquí el terapeuta Saulo Gómez, y es de una trabajadora social americana que se llama René Brewer, ¿no? Inclusive es como curioso saber que una trabajadora social, ¿no?, hace este tipo de estudios, y en realidad su tema no era tal cual la vulnerabilidad, pero bueno, termina llegando a este tema, ¿no?, a conocer como las fortalezas de las personas. Y lo que ella dice respecto a la vulnerabilidad es
Aceptar tu vulnerabilidad te hace más creativo, te hace más fuerte. Y en cambio, negar tu vulnerabilidad o todo el tiempo tratar de esconderla o de todo el tiempo mejorar, genera más una actitud reactiva, más vulnerable, o sea, más propensa, perdón, hacia las adicciones y a mantener conductas de riesgo. Entonces ella dice, ¿por qué no mejor aceptar esto? Aceptar que imperfectos podemos ser amados, no necesariamente tenemos que ser perfectos. Y en este subirnos, en esta transformación, en este crecimiento, ir buscando las mejores oportunidades, ¿no? Y un poquito frenar esa dinámica de que ser perfecto, que no se note que cometes errores, que no se note que tienes fallas, que tienes miedo, que estás triste, que tienes problemas, ¿no? Que es como un poquito la cultura esta de la imagen que nos obliga a esconder todo eso y al mismo tiempo esa vulnerabilidad que tenemos presente nos va comiendo, yo diría metafóricamente, por dentro o te va generando esa incomodidad de la que no puedes hablar, ¿no? Muy bien. Los adolescentes son un grupo vulnerable. Podemos decir que el adolescente en México experimenta vulnerabilidad. Sí, sí, vulnerabilidad. Hace tiempo en el trabajo que hacía hubo un dato que tomé que debe estar actualizado porque ya es una noticia relativamente vieja, que el Universal publicaba sobre la cantidad de chavos que son recluidos por el crimen organizado, ¿no? Es un hecho vulnerable. También esta falta de oportunidades que se habla de que los chavos no puedan desarrollarse, pues los hace vulnerables, ¿no? Aquí hay una idea que hace tiempo, ya del libro también ya, que no es reciente, que me llamaba la atención, de Eric Fromm. Decía él que cuando la gente no puede desarrollarse, no puede buscar espacios de plenitud, busca otra forma de trascender en este mundo. Él dice que en ocasiones está la tentación de destruir lo que hay, ¿no? Entonces, en esta búsqueda, si uno lo va entendiendo, pues obviamente hay una vulnerabilidad de los chavos de querer buscar y encontrar nuevas formas, encontrar modos y ir aceptando lo complicado que es este proceso, ¿no? De pasar de tener la dependencia de sus padres, la seguridad con los adultos, cuando esto está, y empezar a emanciparse, o cuando no ha habido un desarrollo, un acompañamiento, ha habido experiencias de abandono, violencia, ¿no? Empezar a independizarte con esas carencias, pues sí, también los hace muy vulnerables, ¿no? Si de niño era complicado, pues ahora que tienes, digamos, que ser más independiente, pues ¿cómo le hacer con ese dolor, no? Y que si retomo el tema de hace rato, una cultura de la imagen donde no se puede hablar del dolor, donde no se buscan esos espacios, pues digo, ahí empieza a haber alternativas para calmar esas heridas, ¿no? Mira, me hace mucho sentido con un dato que yo investigué de la Asociación Mexicanos Primero. A ver qué te suena, Germán, a ver cómo te suena esto. De cada 100 niños que ingresan a la primaria, 76 ingresan a la secundaria. De esos 76, 48 ingresan al bachillerato. Más bien de esos 100, 48 ingresan al bachillerato y solamente 21 a la universidad. Esto lo relaciona mucho con la falta de oportunidades. Sí, sí, y desarrollo de sus capacidades, además que conforme se van reduciendo las oportunidades, también pueden ir generando como una falta de sentido de vida, que es uno de los que ahorita te iré platicando, de los temas que creo es importante conversar con ellos, ¿no? Que ahora que se van haciendo independientes, vayan pensando, bueno, ¿y yo qué labor puedo lograr aquí, ¿no? ¿Qué sentido puede tener? O, es otra frase que a mí me ha gustado, que se utiliza, ¿qué sentido puedo construir en esta vida? Okay. Germán, los padres de familia que tienen hijos adolescentes, los maestros o las personas que acompañan a los adolescentes, ¿podrían identificar factores de riesgo? Y, bueno, antes de eso, ¿qué sería un factor de riesgo en la adolescencia? Pues los factores de riesgo son las condiciones que pueden hacer que el chavo tenga algún efecto negativo, ¿no? Que lo lleve a truncar su desarrollo, ¿no? Puede ser tal cual físico, ¿no? Alguna acción que los lleve a tener un accidente, ¿no? Por poner un ejemplo simple, en la adolescencia le gusta mucho la moto y no le gusta ponerse el casco, pues obviamente eso implica un accidente que trunca su desarrollo social. En la parte de quiere convivir, pero no tiene herramientas para convivir, vive constantemente un rechazo y es doloroso, pues, para los chavos no poderse incluir en un grupo social.
y sentirse parte, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer eso? Pues falta de herramientas, ¿no? Como no saben cómo acercarse, cómo preguntar, cómo compartir sus deseos, cómo escuchar, llegan a ser de repente o muy susceptibles a las bromas y esto los hace como más impulsivos. O algún tipo de, creo que sería más difícil para mí ubicarlo, pues de enfermedad o pues el factor biológico que puede empezar en esta etapa con un consumo, que es una de las cosas más peligrosas en ellos, por ejemplo del alcohol, que los datos dicen que los chavos que empiezan a los 14 años a consumir alcohol es más probable que en un futuro tengan una dependencia de la sustancia. Entonces es como ver qué cosas hay en los chavos que hacen que termine o que más bien ya no llegue un desarrollo su vida, ¿no? Se ve ahí truncada, no viciada, repetitiva, rígida, ¿no? Estos son los factores que los ponen en riesgo, ¿no? Muy bien. Pues yo le quiero compartir a los espectadores un trabajo que tú hiciste que me parece muy, muy padre, muy noble. Elaboraste un instrumento, una entrevista que ayuda al acompañante del adolescente a identificar factores de riesgo o vulnerabilidad y poderlo acompañar. ¿Nos puedes platicar un poco de esto? Sí, hace algunos años, cuando estaba en esta evolución y conociendo a los chavos, me llamaba mucho la atención que una tentación que tenemos cuando acompañamos a los chavos es quitarles el riesgo o la conducta que está siendo dañina, ¿no? Entonces llegaban y podías enterarte, ¿no? Que Juanito está abusando del alcohol, ¿no? O que Juanita ya no quiere comer o tiene ansiedad con su imagen, o que Pedrito, ¿no? Ya está siendo atacado constantemente por los chavos, por sus compañeros, no se sabe defender. Entonces, este tipo de conductas, cuando uno acompaña a los chavos y cuando uno quiere ayudar o se asume responsable, pues genera ansiedad. Y una de las reacciones ante esta situación es tratar de investigar rápido y tratar de poner límites a la conducta. No digo que no sean importantes, sino que nos olvidamos del chavo en sí y nos preocupamos más por eliminar la conducta que está siendo desagradable, ¿no? Al chavo que toma, ven, ya no tome, lo regañan, lo castigan, no vuelves a salir, ¿no? A la chava que no come, a ver, vamos rápido, hay que atenderla, hay que buscar que coma, o en ocasiones también es difícil en esto, bueno, pues no pasa nada, es una crisis, hay que olvidarla. Y el chavo en este caso, por ejemplo, que no quiere convivir, es pues rápido, a ver, hijo, anímate, échale ganas, a ver, no te pasa nada, ¿no? Es como motivarlo, ¿no? Y estas tentaciones que tenemos cuando acompañamos a los chavos, a veces pueden ser como más de lo mismo, ¿no? Que es parte de lo que se comparte aquí en Oxígeno, como tratar de entender ese tipo de situaciones. Y cuando uno repite más de lo mismo, en lugar de solucionar, uno mantiene el problema. Entonces, un poquito es pensar que en ocasiones hablar de otros temas para conocer al chavo puede ser muy constructivo, ¿no? No necesariamente, en el caso de las instituciones, hacer una encuesta y decir, oye, Juanito, tienes de 10 posibilidades de estar mal, tienes 9, y pues si no dice, pues bien, no sé si. Inclusive se quedan serios, ¿no? Y entonces la persona que llega al chavo le dice, ¿y qué me dices de esto? Pues nada, ¿no? Entonces, bueno, pero creo que te está yendo mal, sí, ¿verdad? Entonces el chavo está contando el tiempo para que lo dejes ir, el chavo está, entonces no hay como una conexión. Volviendo al tema lo que busca uno ahí, más que como ir tal cual a la relación directa del dato, del riesgo y demás, es empezar a conversar, bueno, sí está mal el chavo, pero ¿quién es él? ¿O quién es ella? ¿No? Puede haber muchas formas, ¿no? Y lo que yo proponía o lo que yo voy compartiendo es por qué no hablar de otros temas que estén relacionados con esto y que ayuden a que el chavo vaya expresando otras áreas donde pueda trabajar, donde reconozca un riesgo y no necesariamente sea una conducta de riesgo. Que el chavo no diga, sí, está mal que tome alcohol o que abuse alcohol, no diga que no sea una conducta de riesgo, pero que no sea el foco. Entonces, ¿cuál sería el foco en esa entrevista que tú propones? El foco, tal cual, que este es el reto, es una visión compleja, no complicada, porque luego la gente va a decir, no, si de por sí está complicado, ahora vamos a echarle más asuntos, eso es lo que quieres resolverlo. Digo, no, tampoco.
sea, el chiste en esto es hablar de otros temas que les permitan entender qué pasa. Ajá. Y yo les digo 5 temas. Hablen de sus gustos. De los gustos del adolescente. Del adolescente. ¿Qué te gusta? ¿Qué te interesa? ¿No? Inclusive es lo que yo propongo que sea un tema para iniciar una conversación. Oye, y el día de hoy digo, bueno, antes de darle si tú quieres los datos o antes de hablar de la conducta que te enteraste, ¿no? Si estoy jugando a decirle, ay, mijo, te agarré el bien tomadote. O sea, antes de seguir como con esa línea, empezar a decir, a ver, hijo, bueno, pues sí, algo me tocó ver, pero a ver, en este momento de tu vida, bueno, pues como, ¿qué te interesa? ¿Qué te gusta? ¿Qué hay en tu vida, no? Y entonces, al principio los chavos como que medio se sacan de onda y dicen, bueno, pues, si te pueden contestar cosas simples, ¿no? Pues nada, pues el fútbol. Y luego ahí uno puede seguir un poquito esto, que son como, bueno, le llamarían como Raúl Medina, que fue el que me enseñó, puede ser unas preguntas que sean relativamente, pues parecen estúpidas, ¿no? Pero tú preguntas y bueno, ¿cómo que el fútbol? ¿Por qué te gusta? Ay, pues no, pues ¿cómo? ¿Por qué? Pues porque de chico me ha gustado el fútbol, o sea, yo siempre he querido ser futbolista, yo siempre he soñado. Entonces ese tipo de conversaciones ayudan un poquito a abrir el tema con ellos. Y en ocasiones también te das cuenta que desde ahí ya anda mal el chavo, ¿no? No es solo la sustancia, no solo que no quiera comer, no solo que no sepa convivir, sino que el chavo realmente no sabe ni qué le gusta, ¿no? No tiene un sueño, no sabe qué habilidades tiene, no desarrolla habilidades y entonces está como ante esa parte, bueno, aislado o separado de ese conocimiento de sí mismo, aunque está presente. Es un tema para platicar con ellos, bueno, ¿y esto qué onda? Los gustos. Los gustos y los planes. Los gustos, los pasatiempos, lo que sueña el adolescente. ¿Qué te gustaría hacer en 4 o 5 años? Ok, entonces que son 5 áreas sí. En las que tú propones preguntar, como 5, podemos hablar de 5 puertas en donde puedes acceder al adolescente y consigo a su vulnerabilidad, ¿no? ¿Cuáles son las otras 4? La otra que yo les propongo es hablar de sus grupos de iguales, de su convivencia, de sus amigos. De los amigos, ok. De los amigos, sí. Los pares. Sí, cómo te va con tus amigos, quiénes son. A veces los papás, pues sí suele pasar que tienen prejuicios de los chavos. Entonces, pues tratar de conocer un poquito más. Bueno, igual no es una persona de tu grado, pero quién es, ¿no? Cómo es que llegan a ser amigos, qué les gusta hacer juntos, ¿no? Y también te da mucha información. Cuando los chavos tienen, que esto es un factor de protección, como amigos con los que practican algún deporte, tienen alguna actividad artística o alguna recreación que los lleva como desarrollo de habilidades, están, digamos, relativamente cuidados. ¿Por qué digo esto? Porque a veces puede que haya tenido un abuso de alcohol y al platicar con ellos te vas dando cuenta que igual fue una conducta de riesgo, pero no, el chavo no está en riesgo. Que es una cosa medio rara, ¿no? Porque luego dicen, no, es que abusó del alcohol y muchos dicen, ya, que no tome. ¿No? Y al chavo se le trata como si fuera un alcohólico. Okay. Y no necesariamente, o sea, el chavo puede que sí tuvo una conducta de riesgo, sí de peligro, y en su contexto hay que recuperar otra vez sus habilidades, no tanto. Entonces, en esta parte con los iguales hay una buena convivencia, cuando hay espacios de recreación o hay proyectos de vida con sus amigos, perfecto, ¿no? Cuando sabe poner, bueno, es otro tema, pero bueno, también aquí de alguna forma se aplica cuando puede poner límites a los compañeros, a los y amigos. En esta parte digo límites porque cuando sabe compartir entre espacios de soledad y espacios de convivencia. Es una cosa muy buena. Cuando estamos hablando ya de una situación como complicada, el extremo obviamente que no sabe convivir, que tiene mucha angustia al estar con sus iguales, ¿no? Es un factor ya de riesgo, ¿no? Si hablamos de vulnerabilidad, no es que el chavo quiera ser siempre el más padrote, ¿no? Entre sus amigos, ¿no? Sino que si se siente incómodo con sus amigos, bueno, que pueda hablar, ¿qué pasa con él que se siente incómodo? Muy bien, Germán. ¿Podrías decirnos los 3 restantes y hacer el ejercicio de hacer una conclusión, de llegar a tu conclusión? ¿Qué es lo que les quieres compartir al espectador a partir de este tema? ¿Qué se pueden llevar ellos para practicar con su adolescente? Claro, los otros son el tema de sus hábitos, saber cómo están sus horarios de comida, de sueño y demás, que sean realmente productivos. El otro es la familia, ¿no? Que describan cómo están en su familia, si cuidan su rol como hijos, si no cuidan, si están en medio de un conflicto familiar o de violencia, cómo cuidar.
Y el otro tema, así también muy rápido, es cómo están ellos consigo mismos, ¿no? Cómo se definen, qué tanto asumen sus cualidades y lo que llamarían defectos o sus áreas de oportunidad, ¿no? Como su autoestima, ¿podría ser? Su autoestima, digamos, sería como la última parte de esto, pero sí, un poquito cómo se valoran y sobre todo cómo se describen, porque la autoestima ya es el último efecto del hecho de reconocer sus capacidades. Antes de eso es importante que describan cuáles son mis capacidades y cuáles son aquellas en las que no me va tan bien, ya sea como para cuidarme o para desarrollar habilidades, ¿no? Esa es una parte importante. Muy bien. ¿Qué sugerencias nos podrías dar? ¿Qué propuestas nos das? Propuestas. Una que va en este tono es que cuando venga el problema, sí, asúmanlo, asuman la ansiedad en esta parte. Es normal que nos sintamos ansiosos cuando viene una conducta de riesgo y que con la ansiedad nos animemos a conversar de otras cosas. Confíen en su intuición también, digo, esto pasa mucho con los papás. A veces tienen muy claro que tienen que ir a pedir ayuda o que tienen que hacer tal cosa, poner un límite y digo, bueno, pues adelante, tampoco es que se restrinjan ellos, sino que abran un poquito más el panorama, ¿no? Que aprovechen estos temas para conversar cómo está mi hijo y que puedan diferenciar si realmente es un hecho que va junto con otras áreas que lo ponen en riesgo o es una conducta que hay que reprimir, que hay que limitar o tratar de encaminar, pero que no es un contexto del chavo, ¿no? No estamos hablando de un chavo alcohólico o en algunos casos adicto a alguna sustancia, sino digo, esto es de riesgo, a ver, no está bien, pero hay que tratar de llevar al chavo a que entre en otro camino, ¿no? Y desarrollar sus recursos, ¿no? Confiar en ellos. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Germán, la participación en esta transmisión en vivo. Esperemos que no sea un debut y despedida, que nos sigas aceptando la invitación para que podamos profundizar más en este tema o en otros temas que quieras compartir. Sí, con mucho gusto. Gracias por la invitación y espero que sea de ayuda para los que estuvieron aquí con nosotros. Muy bien, agradecemos entonces al público, los que nos dieron comentarios. Denle like a nuestra página, denle like a nuestra transmisión y los invitamos la próxima semana en el mismo horario, en este mismo canal. Muchas gracias.